Conectado con nosotros, él es César Doguailer, fue gerente de Mi Teleférico y actualmente se encuentra también realizando otro tipo de actividades en lo que refiere a el tema empresarial, entiendo, ¿no es cierto, César? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Miroslava, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un saludo especial a toda la audiencia de Simordaza y de CCA Canal 2. Un saludo muy especial. César, el comandante del Ejército General, Juan José Zúñiga, aseguró que Evo Morales ya no puede volver a ser presidente del Estado y que las Fuerzas Armadas harán cumplir la constitución política del Estado, la redundancia, incluso deteniéndolo. Hay dos cosas. Señala que el ejército es el brazo armado del pueblo y habla del respeto a la Constitución, pero al mismo tiempo vulnera uno de los mandatos constitucionales, que es el que las Fuerzas Armadas tienen prohibido, el deliberar. ¿Qué es lo que tú lecturas al respecto? Bueno, Miroslava, yo te agradezco por la invitación para poder conversar sobre este tema. Quizás mucha gente se preguntará por qué César Doguailer está hoy justamente siendo uno de los entrevistados. Vale la pena recordarle a quienes me conocen, quienes no, que yo he sido miembro de las Fuerzas Armadas, he llegado al grado de coronel, me he retirado del grado de coronel de la Fuerza Aérea Boliviana, he sido piloto de aviones de caza salí, me pedí mi retiro cuando tuve la oportunidad de hacerme cargo del proyecto de Teleférico. El día de hoy, en la mañana, he realizado un Twitter respecto justamente a las declaraciones que hizo el comandante de ejército anoche en un programa de televisión. Y él argumenta que en defensa de la Constitución estaría realizando justamente los elementos que los ha planteado anoche, es decir, el comandante de ejército pisotea la Constitución utilizando los argumentos de protección de la Constitución. Algo que realmente me pareció inaudito, por eso que me permití escribir ante la opinión justamente los elementos que creo que vale la pena considerarlos, porque es una situación no solamente referido a un exmandatario, sino más bien esto pone en peligro la democracia del país. No es una situación ligera, no es una situación que se pasó por ahí y que aparentemente solamente es un ataque a un exmandatario. Aquí han salido a relucir varios elementos de lo que potencialmente se podría constituir en un autogolpe o se podría constituir también algo así como el retorno de los fantasmas de las dictaduras militares. Lo digo así, de esa forma, porque ha manifestado en tres momentos precisos que han sido prácticamente planteados a través de la entrevista que hizo justamente en el canal anoche, donde menciona, primero, de que él como jefe, como comandante del ejército, considera de que una ex autoridad, un expresidente, ya no puede ser nuevamente presidente, generando de alguna forma una participación y una opinión política que la tiene prohibida. Y la periodista todavía resalta en algún momento la pregunta y dice, dígame general, eso que usted está mencionando, ¿lo hace a título personal o a título de la institución? Y él resalta y dice, esto lo hago a título de la institución, de las Fuerzas Armadas, del Ejército. Lo hace desde su oficina, lo hace vestido con su uniforme militar, pero no solamente lo hace de esa manera, sino que lo expresa y dice, esto lo estoy haciendo a título de las Fuerzas Armadas, a título del Ejército, como comandante del Ejército. Y ahí claramente él ha incumplido la Constitución Política del Estado. Ha vulnerado la Constitución Política del Estado, ha pisoteado la Constitución Política del Estado, porque hay un principio fundamental que no solamente ocurre en las Fuerzas Armadas de Bolivia, sino en las Fuerzas Armadas de cualquier país, que es que debe haber esa separación entre lo que es las instituciones a las cuales los países les otorgamos la administración de la fuerza, la administración de las armas, ¿sí?, a cambio de que no participen en absoluto en política. Porque las Fuerzas Armadas no pueden ser juez y parte, no pueden participar en las decisiones que están delegadas a otros actores de la sociedad, y en este caso a los actores políticos, a la misma sociedad. Pero las Fuerzas Armadas
se les ha permitido que sean las que puedan manejar las armas a nombre del país con el propósito de defender la soberanía, la integridad nacional, con el propósito de proteger a los ciudadanos bolivianos, pero con un aspecto fundamental: no pueden deliberar en política, no pueden debatir en política, no pueden opinar en política. Y eso es lo que el general, el comandante del ejército, ayer ha vulnerado, ha pisoteado. Y ha mencionado con mucha claridad, como si él fuera un tribunal del Tribunal Constitucional, un magistrado del Tribunal Constitucional, mencionando aspectos que están delegados específicamente a la parte civil y a la parte política. César, una consulta, César. Entonces, ¿estarías compartiendo el criterio de Evo Morales de que la democracia está en peligro? El expresidente ha comentado que nunca en la democracia se dieron este tipo de amenazas y como las del comandante del ejército. Las declaraciones de Zúñiga deberían ser desautorizadas por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, el propio comandante, o mejor dicho, capitán general de las Fuerzas Armadas, que es el presidente. ¿Y qué sucede si no lo desautorizan? Bueno, Miroslava, no solamente lo ha dicho el expresidente Evo Morales, han salido diferentes periodistas, influencers, personas de la opinión pública, no solamente de izquierda, sino también de derecha, es decir, absolutamente todos alarmados respecto a esta situación. Porque eso que ha hecho el comandante del ejército es un aspecto que no lo veíamos desde 1980, es decir, hace 23 años atrás, cuando nuestro país vivía justamente en esa inestabilidad política, cuando los militares tomaban el poder por la fuerza y nos mandaban, nos ordenaban y nos decían, ¿saben qué? Desde ahora ustedes tienen que andar con su testamento bajo el brazo. Eso es lo que ha hecho ayer el general Zúñiga, el comandante del ejército, porque no solamente se ha entrometido en temas políticos, sino que en algún momento ha dicho: nosotros somos Fuerzas Armadas, tenemos el uso de las armas, podemos usar las armas. Es más, se lo reiteran en la pregunta y dice: nosotros tenemos el instrumento de las armas. Es decir, ¿qué nos estaba diciendo entre líneas? Nos estaba diciendo de que ellos tienen la facultad de utilizar las armas y las van a utilizar las armas. Y en este caso hay que dejar muy claro, las armas no son para apuntarle al pueblo boliviano. Y hay una frase célebre que dice: maldito aquel de las Fuerzas Armadas que apunta sus armas contra el pueblo. Y ayer lo hemos recibido todos, yo lo he sentido de esa forma, como una amenaza al pueblo boliviano. Si no cumplen los designios políticos, si no se cumplen con estos elementos que están en discusión en este momento, que son aspectos políticos, entonces las Fuerzas Armadas utilizaremos los instrumentos que están en nuestras manos. ¿Sí? Y esos instrumentos que están en sus manos, ¿cuáles son? Son las armas. ¿Para qué? Para apuntarle al pueblo boliviano, para utilizarlas en contra del pueblo boliviano. Y esa amenaza es realmente seria. Y aquí lo que debería haber sucedido el día de hoy, inmediatamente, debería haber salido el capitán general de las Fuerzas Armadas, es decir, el presidente Arce, desmintiendo absolutamente todas esas acciones y remitiendo a un tribunal militar al general Zúñiga. Debería haberse iniciado ya un proceso contra el general Zúñiga por haber incumplido no las leyes, no solamente la ley de organización de las Fuerzas Armadas, de la LOFA, sino de la Constitución Política del Estado. También debería haber salido el ministro de Defensa, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero ninguno de ellos ha salido, como si esto no hubiera sucedido, como si no hubiera pasado algo que realmente es relevante. Hay una amenaza contra el pueblo boliviano de utilizar las armas en contra del pueblo boliviano, cuando en realidad las armas, se les ha otorgado esa facultad de utilizar las armas para defender la soberanía nacional, para proteger a los bolivianos de cualquier tipo de invasión que pudiera venir desde el exterior. Y ahí hay también un elemento fundamental que vale la pena destacarlo, Miroslava, es que hay una intromisión de las Fuerzas Armadas en otras facultades. El comandante del ejército no puede realizar ninguna opinión de esa naturaleza, ¿no? Pero tampoco puede realizar opiniones, como las ha vertido, sin haber tenido la autorización del comando en jefe de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa.
Esto habría que preguntarles, por eso creo yo que desde la Asamblea Legislativa se debería pedir, a través de una petición de informe escrito, información al respecto. ¿Quién autorizó? ¿Cuáles fueron las facultades que le asignaron al comandante de ejército para que haya vertido semejante opinión ante la prensa y, por supuesto, haber alarmado y amenazado a todos los bolivianos? Pero no queda solamente ahí, sino que en algún momento le preguntan y dicen, ¿y ustedes procederían a una detención? Todos sabemos que las detenciones son facultad de la policía boliviana. Él dice, sí, nosotros podríamos hacer cualquier tipo de detención. Entonces, en un lapso de más o menos 3 a 4 minutos de la entrevista, se ha vertido una opinión que es realmente preocupante para todos los bolivianos, y por eso decíamos, la democracia está en riesgo, el Estado de Derecho está en riesgo, y vale la pena que el capitán general de las Fuerzas Armadas realice alguna declaración al respecto, lo propio el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y lo propio el ministro de Defensa. ¿Se puede decir que existe temor en lo que refiere a la seguridad del expresidente Evo Morales Ayma en base a estas declaraciones? Bueno, yo creo que esta pregunta habría que vertírsela directamente al expresidente Evo Morales para saber cuál es su opinión al respecto. En algún Twitter ha estado manifestando su preocupación, no respecto a un temor personal, sino más bien respecto a la situación de la democracia en Bolivia, del Estado de Derecho en Bolivia. Creo yo que valdría la pena que se traslade esta pregunta hacia el expresidente Evo Morales. Sin embargo, yo reitero, el aspecto fundamental del cual vale la pena destacar y que todos los bolivianos deberíamos estar preocupados es que no puede retornar el fantasma de la dictadura, no puede retornar un golpe de Estado, no nos pueden amenazar a los bolivianos con las mismas armas que le hemos facultado utilizar a las Fuerzas Armadas. Esas armas son para proteger al pueblo boliviano, no para apuntarle al pueblo boliviano. Por tanto, creo yo que la sociedad boliviana debería empezar a exigir respuestas al respecto y, por supuesto, de ninguna manera deberíamos tener un comandante de ninguna de las fuerzas, ya sea Armada Boliviana, Fuerza Aérea Boliviana o Ejército, que esté con esas pretensiones de utilizar las Fuerzas Armadas contra el pueblo. Muchísimas gracias, César, por tu participación y tu punto de vista en este tema. Agradezco muchísimo tu tiempo. No, a ti, Miroslava, muchísimas gracias por el tiempo, la entrevista, y reitero un saludo especial a todo el canal y a toda tu audiencia. Gracias. Bueno, vamos a seguir escuchando un poco sobre este tema, pero ahora de la voz de Juan Ramón Quintana, que ha hablado con Causa Chuncoca, precisamente coincidiendo que fue inconstitucional las declaraciones de Zúñiga. Estas declaraciones, en realidad, para decirlo brevemente, constituyen el acto más claro, ¿no?, de sedición. No hay que darle muchas vueltas a esto. El comandante general del ejército ha cometido un acto flagrante de sedición, y la sedición es un delito que está sancionado por el Código Penal, ¿no es cierto? Pero bueno, yo creo que hay que analizar con mucha, diríamos, mesura estas declaraciones. Son declaraciones que violan desde todo punto de vista no solamente la Constitución política del Estado, por eso es un acto sedicioso, sino que violan la propia ley orgánica de las Fuerzas Armadas. La Constitución política del Estado lo que señala de manera categórica es que las Fuerzas Armadas no deliberan. Las Fuerzas Armadas es una institución armada que no delibera. Y cuando la institución o algún miembro o miembros de la institución deliberan, en realidad están cometiendo un acto de sedición, ¿no? Pero no ha sido el único que se ha referido al tema. También ha hablado el dirigente cocalero de los Yungas de la revista, Arnold Venegas. De anoche. Claro que sí, las declaraciones de anoche han sido totalmente ofensivos y fuera de la verdad. ¿Por qué? El señor Zúñiga
dijo que va a hacer respetar la Constitución con armas. Y el artículo 184 de la Constitución Política del Estado establece que las magistradas, los magistrados, los consejeros del Tribunal Constitucional, su mandato es 6 años y no puede exceder ni un día más. A partir de que se excede un día más, están vulnerando la Constitución Política del Estado. ¿Y dónde están sus armas del señor Zúñiga para hacer cumplir la Constitución Política del Estado? Y desde aquí le decimos, jurídicamente, constitucionalmente y bajo los acuerdos internacionales, Evo Morales Ayma está totalmente habilitado y es el futuro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.